Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, en esta hora vamos a tratar un tema el cual ha sido de mucha confusión para muchos hermanos, pero queremos aclararlo. Y el tema es el siguiente: no impidáis hablar en lenguas. Realmente tenemos que afirmarnos en lo que dice esta palabra, porque si oímos comentarios, escuchamos lo que alguien menciona, que el uno dijo, que andan predicando algo diferente a la Biblia, pues realmente nosotros tenemos que ir a esta palabra que es la que nos enseña, que es la que nos afirma, que es la que nos dirige, la que nos abre un camino, la que nos da luz, y vamos a abrirla. Vamos a ir al primer libro de Corintios, el capítulo 14, el verso 39. Amén. Si usted lo puede leer allá en su lugar, si lo puede buscar, vamos a leerlo, así que a ver qué dice. Primera de Corintios capítulo 14, verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Amén. Yo creo que tenemos que empezar aclarando de que el apóstol Pablo es claro en donde dice, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Nosotros como organización, nosotros como iglesia, nosotros como servidores de Dios, no impedimos hablar en lenguas. Ese es el primer punto que tenemos que aclarar, de que nadie puede comentar algo diferente, nadie puede comentar que estamos impidiendo hablar en lenguas. No, estamos enseñando qué es hablar en lenguas, y por eso esta noche, en esta hora, vamos a aclararlo. Entonces, vamos a entender de que, primero, no podemos impedir hablar en lenguas. Ese es el primer punto. Pero vamos a explicar qué son las lenguas. Amén. Entonces, vamos a ir al primer libro de los Corintios, ahí donde estamos, en el capítulo 12, el verso 1. Vamos a entender qué es lo que se enseña, qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? No es nuestro pensamiento, no es nuestra opinión, es lo que la Biblia enseña. Entonces, dice el capítulo 12 de Primera de Corintios, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, ni nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Entonces, en esta primera lectura vemos en el capítulo 12 de que el apóstol Pablo explica y dice, no ignoren acerca de qué dones espirituales, para que no vayamos a ser, se nos extravíe como se lleva a los ídolos mudos. Entonces él dice, hay que entender que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu o la operación del Espíritu para un provecho. Entonces explica y dice, porque a este es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, pero según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones
de sanidad, pero por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, entendamos de que el apóstol Pablo está diferenciando lo que es una operación, una manifestación, y lo está llamando con un provecho. ¿Con un provecho para qué? Una sanidad, un milagro, una profecía, que en este caso estamos hablando de esta palabra, ¿verdad? Porque no hay profecías fuera de esta palabra. Esta palabra es la profecía de nosotros, ¿verdad? No es que hayan otras profecías, como por ahí espíritus engañosos quieren poner en la iglesia. Y veamos algo importante aquí donde sigue aclarando en el mismo capítulo 12 de Corintios, pero del verso 27 en adelante. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Siga. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Entonces el apóstol Pablo lo primero que dice es, hay dones y operan y se manifiestan, pero aquí está diciendo, no en todos. Él dice, somos el cuerpo de Cristo, pero cada uno somos miembros en particular, no somos el mismo miembro del cuerpo. Entonces dice, así como el cuerpo tiene varios miembros, de tal manera nosotros como miembros del cuerpo tenemos varias funciones. Y dice, a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces él abre la gran cantidad de operaciones y manifestaciones que tiene el Espíritu como dones y hace una pregunta bien importante, dice, ¿y todos pueden ser apóstoles? ¿Todos pueden ser profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces, él lo está haciendo en forma de que no todos podían hacer y tener los mismos dones. Entonces, nosotros aclaramos de que no impedimos hablar en lenguas. Enseñamos que es un don del Espíritu Santo. Claro, es un don. Y los dones, dice Pablo, que fueron dados a la iglesia para la edificación de la iglesia. Lo está explicando aquí en el mismo Corintios. Para edificar la iglesia. Se necesita que haya profecía para edificar la iglesia. Se necesita que hayan milagros para edificar la iglesia. Se necesitan que hayan sanidades para edificación de la iglesia. Pero como dones. Entonces, no impedimos hablar en lenguas. Es necesario tener un don del Espíritu Santo. Pablo dice, procurad, verso 31, procurad pues los dones mejores. No que haya uno mejor que otro, pero sí de acuerdo a la necesidad, uno opera o se manifiesta muchísimo mejor que otro, porque donde se necesita una sanidad, no podemos estar diciendo de que solo puede haber profecía. Si se necesita una sanidad, pues en ese caso, pues lo mejor es que haya alguien que tenga el don de sanidad, pero no porque sea mejor que otro, sino son las circunstancias para qué, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, entendamos muy bien esto de que el hablar en lenguas es un don. Ahora, que muchos lo tengan como una manifestación es diferente. Estamos hablando de que Hechos capítulo 2, si lo podemos buscar, en Hechos capítulo 2 vemos nosotros en el día de Pentecostés, estaban allí reunidos los discípulos y más o menos unas 120 personas estaban en este lugar.
Y hablemos dice, cuando llegó, verso 2, ¿qué dice? Y de repente vino del Cuando, cielo. verso 1 en adelante, Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. amén. Empezaron a hablar en otras lenguas según la operación, la manifestación del Espíritu. Pero entonces ve aquí lo importante de comprender, verso 5 en adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Amén. Note aquí cómo el hablar en lenguas para el día de Pentecostés fue una operación y manifestación para quienes. Para los que habían venido de otros lugares, ¿verdad? Porque dice que entonces los judíos, habían judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Pero cuando dice que sopló este viento y repartió lenguas como de fuego, se asentaron sobre cada uno de ellos. Cuando esas lenguas se repartieron, ellos dicen que empezaron a hablar las maravillas de Dios. Y los que escucharon hablar las maravillas de Dios eran los mismos judíos que habían venido a la fiesta del Pentecostés, porque ustedes saben de que esto era una fiesta que se celebraba y donde venían de judíos de todas las partes del mundo, pero era necesario de que las maravillas de Dios fueran escuchadas por los demás judíos de las otras naciones para que el evangelio se extendiese a todo el mundo. Entonces, la manifestación y la operación de este don era para expandir el evangelio, de tal manera que ellos empezaron a oír, empezaron a hacerse preguntas de por qué escuchaban a estos hombres, a estas mujeres, a esta reunión de estas personas que estaban allí, por qué estaban hablando lenguas de que ellos pudieran entender. Pero empezaban a entender de que las palabras que ellos decían eran las maravillas de Dios, que es lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Ellos estaban dando a conocer el Evangelio, algo de lo cual para muchos había sido una incógnita, para muchos había sido un acontecimiento no habitual, que era lo que Cristo, lo que Jesucristo vino a poner sobre la tierra cuando les dijo allá en Marcos capítulo 1, del verso 15 en adelante, le dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Les dijo, arrepentidos y creed en el Evangelio. Pero como muchos de los judíos no creyeron, inclusive uno de los mismos apóstoles lo que hizo fue negarle, porque no le creyó, porque para él eso que Jesús estaba predicando, para él no había llegado. Entonces le vende, ahí es donde nosotros conocemos qué pasa. Jesús es llevado a la crucifixión por el mismo pueblo judío, porque si hubiese sido por Pilatos, Pilatos dice, yo no tengo nada contra este hombre, yo simplemente hago lo que ustedes me están diciendo. Y por eso fue que se cumple las profecías
era necesario que esto pasara, era necesario que esto se cumpliera. Pero aquí en este capítulo no estamos hablando de lenguas angelicales, estamos hablando de lenguas humanas como manifestación del don de Dios para expandir el evangelio al mundo entero. Entonces, entendamos de que lo que nosotros explicamos, lo que nosotros llevamos, lo hacemos es con el fin de entender, con el fin de comprender que este evangelio va mucho más allá de un don, va mucho más allá de lo que normalmente hemos estado acostumbrados a escuchar, y por eso quizás hay comentarios, hay malinterpretaciones, o si nosotros no nos atrevemos a profundizar, a estudiar, a escudriñar las escrituras, dice ella, a nosotros nos parece, Jesús se los digo, escudriñe la escritura, a usted le parece que en ella tenéis la vida eterna, pero realmente ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de hacer que la persona entienda y que reconozca de que las lenguas es un don, es un don, es un don del Espíritu Santo. Y no se impide, no se niega, al contrario, lo reconocemos, pero como la Biblia lo enseña, como Pablo lo enseñó, como en este capítulo de Hechos se manifestó y operó como lenguas humanas, idiomas, para que hubiera una extensión del Evangelio. Entonces, esto es importante entenderlo. Si nosotros vamos allá más adelante al capítulo 4 de Hechos, vemos otra operación y manifestación de la siguiente manera. Verso 31, para ser más explícitos, ¿qué dice? A este Dios, Hechos, capítulo 4, 31. verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. En este momento, en este caso, hubo una llenura del Espíritu Santo. Pero luego que hubo la llenura del Espíritu Santo, no dice de que hablaron en lenguas, dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante entender a qué lleva la llenura del Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo, porque lo que sí queremos aclarar es la diferencia que hay. Entonces, vamos más adelante. Hechos capítulo 8, ¿verdad? El verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos y conocemos claramente de que un hombre llamado Simón, pues estaba en ese lugar, pero los apóstoles ya habían venido, ¿verdad? Estaba Pedro, los otros estaban allí, y dice que ellos oraban para que recibieran el Espíritu Santo, pero no quiere decir, porque solamente, dice el verso 16, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero el hecho de que impusieran las manos sobre estos hombres y recibieran el Espíritu Santo no dice de que hablaban en lenguas, porque esa hoy en día es la malinterpretación que nosotros vemos, y bíblicamente, esto no puede ser un pensamiento, sino bíblicamente no es algo sustentable, de que hablaban, eran llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. No, en el día de Pentecostés hablaron lenguas humanas, que fueron idiomas para extender el Evangelio. Más adelante dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Salían con ese poder, con esa autoridad de predicar el Evangelio. Hablaban con denuedo, hablaban con seguridad, porque eso es lo que da el Espíritu Santo.
pero no el que obligatoriamente la persona tenga que hablar en lenguas. No se impide, lógicamente, pero se aclara que no es lo mismo, porque el hablar en lenguas es un don. Y nosotros sabemos de que los dones no salvan a nadie. Los dones, por más de que una persona haga milagros, por más de que una persona tenga el don de profecía, haga una sanidad, lo que quiera, pero mientras que no viva una vida en obediencia, no hay salvación. El Espíritu Santo es para salvación, porque el Espíritu Santo tenemos que sacarlo muy aparte de los dones. Por eso, allá en el mismo libro de Corintios, en el capítulo 13, después de que él explica qué son los dones, para qué son los dones, para la edificación de la iglesia, en el capítulo 13 explica muy claramente, verso 1 en adelante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Entonces el apóstol Pablo sigue explicando de la misma manera, dice en el verso 31 del anterior capítulo, dice, procure pues los dones mejores, mas yo les voy a mostrar un camino más excelente que ese. Y el camino más excelente que ese es la llenura del Espíritu Santo. Pero dividiéndolo de los dones. Por eso él dice, yo puedo hablar lenguas humanas, día de Pentecostés, angélicas, como lo que pasó en la casa de Cornelio. Pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, lo divide totalmente de una salvación. Entonces, el Espíritu no se puede dividir. El Espíritu es uno solo. El Espíritu de Dios es una integridad. El Espíritu de Dios es la necesidad del hombre, pero no tiene nada que ver con los dones. Una persona puede tener muchos dones, pero si no hay obediencia en la vida de la persona, no hay salvación. Como de la misma manera puede tener muchos dones y puede tener obediencia. Eso es lo más óptimo de la vida de un cristiano. Pero lo que necesitamos entender hoy en día y es la necesidad de que haya obediencia para que no haya vamos a mirar Hechos, segunda de Corintios, en el capítulo 4, nos está explicando el apóstol Pablo del verso 3 en adelante, nos está explicando algo muy importante. 3. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 en adelante, ¿qué dice? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. El apóstol Pablo aclara, dice, el evangelio está encubierto, pero está encubierto ¿en quiénes? Entre los que se pierden. ¿Por qué? Porque usted los ve haciendo milagros, con dones de sanidad, siendo los mejores predicadores, pero engañadores, burladores, mentirosos, una cantidad de cosas que se ve estafando a la gente con mentiras. Y el apóstol Pablo dice, el evangelio se cubre entre los que se pierden, porque de alguna manera buscan una apariencia de piedad, buscan una apariencia de verdad por medio de un milagro, por medio de una sanidad o por medio del don de lenguas, que porque hablan lenguas entonces está mostrando una santidad, pero realmente hoy es necesario aclarar que las lenguas son un don y los dones no salvan, es por la necesidad de lo que estamos viendo hoy en día
en el mundo como una máscara, una apariencia, donde hace unos años no era necesario aclarar este tipo de cosas, porque se vivía una integridad, porque se hablaban lenguas angelicales, pues donde habían dones, pero había integridad en la persona. Pero hoy en día se ha vuelto un costumbrismo, hoy en día se ha vuelto una apariencia, inclusive para poner a servir a alguien en el altar, se exige que deba hablar en lenguas primero. ¿Y por qué lo exigen? Porque se cree que esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está en la persona, pero algo totalmente antibíblico, porque donde dice Pablo, ¿hablan todos lenguas? Entonces, lo que se necesita es que haya el Espíritu de Dios esté en la persona, pero muy diferente es de que un don que viene del Espíritu, porque una sanidad viene de parte de Dios, pero si opera por medio de una persona, que es la que va y ora, no quiere decir de que la persona esté en santidad. Lo mismo pasa con la persona que habla en lenguas. Si la persona habla en lenguas, no quiere decir que está en santidad. Eso solo lo sabe Dios. Pero entonces, al poner a un hombre, colocar una regla de que la persona tiene que hablar en lengua, lo está llevando de que si no las habla, entonces es porque no está en santidad, es porque no tiene el Espíritu Santo. Y ahí está el error, ahí está el fracaso, ahí está la mentira de esto. Porque la Biblia no lo enseña de esa manera. Entonces tenemos que salir desde el error. Yo los invito, hermanos, a que abramos una Biblia, de que miremos lo que la Biblia enseña, no le creamos a lo que el hombre dice. Ustedes no me pueden creer lo que yo les estoy diciendo, tienen que leer lo que la Biblia dice y pedir a que Dios sea el que manifieste a ustedes una verdad. Pero el Espíritu es el que guía la verdad, el Espíritu es el que da el conocimiento. Entonces yo los invito a de que abramos nuestras Biblias, de que no pasemos entero lo que nos dicen, de que no le estemos creyendo a los comentarios que nos dicen, sino de que escudriñemos, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Porque el Evangelio dice el verso 4, en los cuales el Dios de ¿cuál siglo? De este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Evangelio es la imagen de Dios. O sea que una persona, cuando recibe y entiende este Evangelio y cree en este Evangelio, por eso le dijo Jesús allá, cuando comisionó a los apóstoles, les dijo, y el que crea y sea bautizado, será salvo. Ahí no le dijo, el que crea, se bautice y hable en lenguas. No, le dijo, el que crea y sea bautizado, este será salvo. Entonces entendamos que el Espíritu de Dios es el Evangelio, el cual es la imagen de Dios. Y cuando alguien realmente cree al Evangelio, porque hay quienes se bautizan si no creen, se bautizan porque alguien los impulsó, porque alguien los motivó, pero no porque han creído realmente al Evangelio. Y esto se necesita creer al Evangelio. Y Dios es el único que sabe si la persona cree al Evangelio y se bautiza, será salvo. Pero dice, y si no creyere, será condenado. Porque se puede bautizar, pero si no ha creído, se condena. Se necesita que crea y se bautice. Y el que realmente cree, entra en obediencia. Y al entrar en la obediencia, está entrando Dios en esa vida. Por medio del bautismo dice que aspiramos a una nueva conciencia, aspiramos a una nueva vida, a salir de lo que éramos para hacer una nueva creación. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo y asimismo para resurrección, para vida nueva, para ser inscritos en el libro de la vida. Y Dios no inscribe a nadie en el libro de la vida si no tiene su espíritu. Entonces, querer que la persona tiene que hablar en lengua después de que ya ha recibido el Evangelio, el cual es la imagen de Dios, pues es buscar otro espíritu
y nosotros entendemos que es un solo espíritu y es el Evangelio, la imagen de Dios en nosotros. Amén. Entonces, vamos a leer allá en el capítulo 1 de Corintios, en el capítulo 14, ¿verdad? Donde estábamos leyendo, verso 22, que dice: Dios. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice que las lenguas es una señal, claro. Es una forma de operar, una forma de manifestarse. Pero entonces dice, ¿y para qué él está diciendo? ¿Por qué tipo de lenguas? Porque él está hablando aquí acerca de las lenguas angelicales. Nosotros volvemos al capítulo 14 del verso 1, vamos a entender, pero acá en el 22 le dice, así que las lenguas son por señal, es una señal. Pero entonces le explica para qué es la señal. Dice, no una señal para los creyentes, sino a los incrédulos. Pero hoy en día están tomando Marcos capítulo 16, verso 17 y 18, lo están tomando totalmente contrario. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, explicar, aclarar, porque si salimos del contexto bíblico, estamos totalmente errados. Dice, verso 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí dice, estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán serpientes en sus manos. Pero vea que el apóstol Pablo dice, así que las lenguas no son por señal, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Porque tenemos que entender de que los incrédulos en el tiempo de Jesús no era el pueblo gentil. Los incrédulos en el tiempo de Jesús fueron los mismos judíos. Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, los judíos fueron los que no creyeron en Jesús. Fueron los incrédulos de los cuales Pablo estaba hablando, porque no creyeron al Evangelio. Los judíos creían, y ellos, como hablaban con Jesús muchas veces, dicen, nosotros somos padres de hijos de Abraham, nosotros somos siervos de Moisés. Y Jesús les decía, bueno, pero es que Moisés, Abraham y todos estos hablaron de mí. Por eso fue que les dijo, escudriñen las Escrituras. Entonces, la señal de las lenguas, del cual Pablo está siendo claro, dice, no es para los creyentes, sino para los incrédulos. Porque era necesario de que la operación y la manifestación de hablar en lenguas, en el caso de Cornelio, en Hechos capítulo 10, donde dice que, hablando Pedro estas cosas, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas angelicales. Y dice que los fieles de la circuncisión son los judíos, que eran los incrédulos, porque para ellos, el pueblo gentil era un pueblo muy aparte y no querían recibir al pueblo gentil como parte del Evangelio. Entonces era necesario que ellos los escucharan hablar en lenguas para que aceptaran de que sobre ellos también había salvación, ¿verdad? Entonces ellos eran los incrédulos. Pero dice que la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces,
las lenguas es un don, es una señal, es una manifestación, es una operación. Pero Pablo dice, yo puedo hablar lenguas humanas, angélicas, pero no tengo amor. Y nosotros sabemos de que Dios es amor. Y si Dios es amor, es porque el Espíritu Santo es amor. Y si el Espíritu Santo es amor, pues el Evangelio es el amor de Dios para nosotros. Y ese Evangelio es el Espíritu de Dios sobre esta tierra para todo el que quiera seguir ese camino. Entonces explicamos y entendemos de que las lenguas no las impedimos hablar. Si alguien habla lenguas, hable lenguas espirituales, por el Espíritu, sinceramente. Es una experiencia, pero no es una garantía de salvación. La garantía de salvación de un creyente, de un cristiano, de alguien que ha creído al Evangelio, de un verdadero evangélico, es la obediencia. Así que, mis queridos hermanos, aclaremos este tema. No impedimos hablar en lenguas. Aclaramos de que no confíe su salvación de unas lenguas. Confíe su salvación de un fundamento, porque el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, la obediencia, conoce a Dios, a los que son suyos. Así que escudriñemos, entendamos, aclaremos de que es necesario el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Es necesario que tengamos el Espíritu de Dios, porque no podemos decir que no creemos en el Espíritu Santo. Si no creemos en el Espíritu Santo, pues no creemos al Evangelio. Si no creemos en el Espíritu Santo, pues estamos diciendo que no creemos en Dios, porque Dios es el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, pero aclaramos que el Espíritu Santo es el Evangelio, es la imagen de Dios y se recibe cuando alguien cree y obedece, no por unas lenguas. Así que no impidéis hablar en lenguas. Creamos y entendamos cuál es el Espíritu Santo. Dios los bendiga, mis hermanos.